Saludos queridos hermanos en Cristo Jesús, que el Señor me los bendiga poderosamente. Aquí les voy a hacer un breve resumen de todo lo que aprendí en el segundo nivel básico del estudio de Administración de Liberación. La primera parte de la que quiero hablar es que hay unos fundamentos bíblicos muy importantes a la hora de ministrar liberación que se deben de aplicar en nuestra práctica. No voy a enumerarlos todos, pero de los más importantes es que Dios nos delegó a nosotros como sus hijos la autoridad absoluta para pisar, para hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Quien liberta es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que derrama la unción, el que derrama el fuego del altar para quemar todos esos demonios. Algo muy importante es que en los tiempos de Jesús, dice la palabra en Hechos, capítulo 4, versículo 16, y aún de las ciudades vecinos venían a la ciudad de Jerusalén y traían enfermos y todos eran sanados. Esto quiere decir que estas prácticas de sanación, de liberación, se han llevado a cabo por muchísimos años. Y estas prácticas continuaron después de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó ese hermoso legado en la humanidad para que en su nombre pudiésemos echar demonios y enviarlos a los abismos, a donde pertenecen. También dice Lucas capítulo 10 versículo 20, no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Esto es muy importante para nosotros como ministros de liberación comprender que no es tanto por la obra, sino es esa intimidad con nuestro Señor. Eso es lo que realmente Él valora a capacidad total. Claro que sí, el Señor nos da la bendición de poder ser libres en su nombre, pero no nos debemos enaltecer, porque realmente esto es algo que Él obra a través de nosotros. Solo somos sus instrumentos para hacer su voluntad aquí en la tierra. Otra cosa muy importante que quiero compartir es en Lucas capítulo 9, versículo 1 al 2, dice la palabra, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y poder de sanar a todos los enfermos. Como mencioné anteriormente, Jesucristo nos da a nosotros la autoridad en su nombre de expulsar todo reino demoníaco, toda autoridad sobre cualquier demonio. En su nombre, muy importante. Nosotros somos solo instrumentos de nuestro Señor Jesucristo. También dice en Marcos capítulo 20, versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre respondió, desde niño. Esto quiere decir que es bíblico interrogar a los demonios. Es bíblico porque es importante conocer las opresiones y conocer a profundidad el daño que esas entidades demoníacas le han hecho a este hijo o hija de Dios. Muy importante. A todos los demonios se les debe de expulsar de inmediato en el nombre de Jesús. Pero hay demonios que no se quieren ir. Inclusive hay demonios que aún no teniendo legalidad sobre ese hijo o hija de Dios, no se quiere ir. ¿Y qué tenemos que hacer en estos casos? Por esto es la importancia de nosotros interrogar y de conocer las opresiones que tiene este hijo o hija de Dios para poder expulsarlos por su nombre y enviarlos a los abismos, a donde ellos pertenecen. Un ejemplo muy importante en Marcos capítulo 5, versículos 6 al 10. Este sí que es un versículo muy importante para todos los ministros de liberación, porque dice la palabra del endemoniado gadareno. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se arrodilló a él y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió, Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Y muchos les rogaba que no lo arrojase fuera de ese lugar. Muchos les rogaba que no lo arrojase fuera de ese lugar. Así que esto quiere decir que ellos se autonombran, se autodenominan de acuerdo a las opresiones en el cuerpo de la persona. En este caso era una legión y se llamaba muchos. A veces los demonios no se quieren ir. Por eso es que es bíblico preguntar a los demonios durante una administración. Es muy poco probable que las personas tengan un solo demonio. La mayoría tienen muchísimos demonios. Y aunque no lo crean, muchos son cristianos. La mayoría son cristianos que necesitan recibir liberación espiritual. ¿Por qué? Porque los cristianos son los más atacados por el reino de las tinieblas, ya que el enemigo se enfoca y se empeña en que ellos no alcancen el nivel espiritual que Dios tiene preparado para ellos y que no sigan el legado de la voluntad del Padre para ayudar a las otras almas a ser libres. Voy a mencionar unas partes muy importantes de cómo mantener la liberación espiritual para que las personas, los ministros y las personas que han recibido liberación puedan mantener su liberación espiritual. Tienen que hacer guerra espiritual constantemente. Estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los demonios son astutos y ellos se conocen toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Conocen todas las palabras de la palabra del Señor. Los ministros deben de mantenerse y los hermanos en congregación deben de estar congregados. Tienen que huir del pecado y las pasiones juveniles. Deben mantenerse en santidad constante. Ser selectivo con sus amistades, muy importante. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Y también los malos hábitos tarde o temprano terminan contagiando. Tienen que mantenerse en oración constante, porque esto es lo que mantiene encendido el fuego del Espíritu Santo, esa unción y esa conexión con nuestro Padre Celestial. Tienen que mantenerse en autoliberación, muy importante la autoliberación. Desde que uno se levanta, darse un baño de autoliberación, reclamar esa presencia del Espíritu Santo, mantener esa comunión con el Padre todos los días de nuestras vidas, que no se apague nuestro fuego, que no se acabe nuestro aceite de la lámpara, muy importante, para que no nos pase como las vírgenes insensatas. Y todos los días destruir todos los altares de brujería hacia nosotros. Porque aunque lo veamos como algo muy poco probable, la realidad es que no sabemos cuántos brujos, satanistas, que están en contra de todos los hijos de Dios, quieren destruir o derrumbar las iglesias y los ministerios. No sabemos, no conocemos, y por esta razón es muy importante que nos mantengamos apercibidos en el Espíritu. Le pidamos discernimiento al Espíritu Santo y mantengamos esa comunión con nuestro Padre Celestial, y que hagamos guerra espiritual constantemente. Muy importante, porque si no hacemos guerra espiritual, es como andar en la guerra sin tu espada, sin tu armadura, y estás expuesto a que te maten en la primera ronda, en la primera fila al salir al campo de batalla. Ya nuestro Padre Jesucristo pagó por nuestra libertad, pagó por nosotros obtener el pan de los hijos, que es muy merecido para todos los que nos congregamos, que creemos en Jesucristo como único Señor y Salvador, que pedimos perdón de nuestros pecados todo el tiempo,
que nos arrepentimos, que tratamos de estar en santidad, pues nuestro Señor Jesucristo nos delegó una promesa cumplida, que fue que Él dio su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y por lo tanto nos delegó esa autoridad sobre todos los demonios y nos regaló el pan de los hijos. Dice la palabra Colosenses capítulo 2 versículo 13: estando muertos en pecado, nos dio vida junto con Él, perdonando nuestros pecados y despojando todo principado. Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se levanta una guerra espiritual terrible, tremenda, porque hay un forcejeo por nuestra alma entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Esto es algo que mucha gente no entiende, no conoce. Por eso es que los cristianos estamos en una guerra constante, en una batalla terrible, constantemente, porque esto es una guerra espiritual, donde el enemigo se empeña y se empecina en destruirnos, en acabarnos, porque él sabe que junto con nosotros podemos también liberar, ayudar, y podemos rescatar muchas almas perdidas en el mundo, que andan buscando refugio, que andan buscando consuelo, que andan buscando la salida y no la encuentran. Nosotros somos ese canal, ese camino, ese instrumento maravilloso que el Señor Jesucristo está utilizando para el rescate de muchas almas que están perdidas, para que vayan y entren al reino de los cielos y tengan la oportunidad de recibir la vida eterna. Entonces esto es una guerra en donde nosotros le estamos arrebatando todas esas almas a Satanás y a él no le conviene. Por lo tanto, se mantiene este levantamiento en contra específicamente de nosotros, los ministros, los hijos del Señor. Es muy importante que la persona, antes de ser ministrada, confíe plenamente en que va a ser liberada en el nombre de Jesús, teniendo en claro que quien liberta es Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, no el hombre. El hombre es solo un instrumento utilizado por nuestro Padre. Somos un instrumento para hacer su obra y su voluntad. Pero también es importante que la persona sienta confianza y tranquilidad y seguridad al momento de ser ministrada por esta persona. Una vez la persona hace su confesión de fe, confesión de pecados, y renuncia a todo pecado, automáticamente le quita legalidad al enemigo, le cierra las puertas al enemigo. Y una vez la persona recibe su ministración, su liberación, ya queda totalmente libre de toda opresión demoníaca. Sin embargo, se debe dejar muy claro que aunque la persona haya sido ministrada en liberación, no está exenta a cometer pecados ni a abrirle puertas a los demonios. Por esto es lo importante de la parte que mencioné anteriormente de cómo mantener la liberación. Precisamente para esto, para una vez la persona recibe su liberación, pueda mantener su liberación, no volverle a abrir puertas a los demonios y evitar que estos vuelvan a entrar a su vida y traigan 7 peores que él. Porque la palabra dice: me iré de mi casa de donde salí y buscaré 7 espíritus peores que yo. Y volveré a encontrar mi casa adornada, barrida, ¿verdad? Ahí es que viene el problema. Por esta razón es que hay que saber cómo mantener la liberación. Algo muy importante que debo mencionar es que cuando uno se está administrando liberación y el demonio no quiere salir, se le debe de mencionar la palabra de Jesús, mencionarle el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, mencionarle todos los atributos de Jesús de Nazaret, para que entonces al demonio no le quede otra alternativa que salir. Esta es la forma en la que podemos hacer una sujeción en contra de ellos para que salgan, porque muchos de ellos se empecinan en querer seguir oprimiendo a este hijo o hija de Dios. Una de las formas de detectar, ¿verdad?, todos los ataques demoníacos es si, por ejemplo, la persona está teniendo muchas pesadillas
muchas pesadillas. A esto se le llama el terror nocturno, que es un tipo de espíritu demoníaco que ataca mayormente a las personas por las noches cuando duermen. Mayormente cuando las personas se acuestan sin orar son los más vulnerables para que el terror nocturno los ataque. Las personas que hacen que oran en los montes, que hacen silicio, este tipo de personas pues son los más propensos a ser atacados por esta entidad demoníaca, pero eso depende, ¿verdad?, cuán reforzado esté en la oración. También están los incubos, los sucubos, que son los demonios que atacan en el índole sexual, todas las aberraciones sexuales. Ellos son los encargados de atacar y oprimir a los hijos e hijas de Dios. También están otra forma de detectar cuando somos atacados por entidades demoníacas es por nuestro ámbito social. Si por ejemplo vemos y notamos que muchas personas se ponen en contra de nosotros, si nos están criticando todo el tiempo, si tienen actitudes desafiantes hacia nosotros, pueden ser familiares, amistades, conocidos, ya sabemos que son ataques del enemigo. Otra señal son los brujos. La mayoría de los brujos son muy utilizados por Satanás y le gustan infiltrarse en las iglesias, en los grupos de oración, en diferentes congregaciones. Se hacen pasar por personas de santidad, pero en realidad tienen malas intenciones para destruir congregaciones, grupos de oración, iglesias y muchísimas cosas. También les gustan echar maldiciones, conjuros. También a través de la comida, de bebidas, hay que tener mucho cuidado con esto. Otra forma de recibir contraataques del enemigo son los contratiempos. Cuando me refiero a contratiempos, pueden ser accidentes, pueden hacer robos, pueden ser todo tipo de imprevistos. Con todo esto es con el objetivo de desanimarnos, de atrasarnos, de que no logremos el propósito. Escuché una vez el testimonio de una persona que tenía unos libros para estudiar la palabra de Dios que eran muy edificantes en su vida y unos demonios se los botaron. La persona indica que recibió ataques del enemigo y le botaron sus libros. Y se los botaron, se los hicieron perder, que nunca los consiguió. Se los botaron, se los robaron. Y esta es una forma de ellos sabotear, ¿verdad?, el propósito del Señor en nuestras vidas. Siempre buscan la forma. Por eso es que hay que estar apercibidos en el Espíritu, pedirle discernimiento al Espíritu Santo, a nuestro Padre Jesucristo, a Dios Todopoderoso. Discernimiento espiritual. Que toda venda y escama de nuestros ojos sea removida, para nosotros poder ver en el mundo espiritual cuáles son los planes que el enemigo tiene en contra de nosotros y poder cancelar todos esos planes en el nombre poderoso de Jesús. Hay que estar apercibidos en el espíritu, hay que estar dispuesto a la guerra, hay que estar alerta, hermanos, porque esto es una guerra y el enemigo no pierde oportunidad. Él vino a matar, a robar y a destruir. Dice la palabra que todo lo que se ata en la tierra se ata en los cielos, y todo lo que se ata en los cielos se ata en la tierra. Todo lo que se cree con el corazón se materializa. Por eso es que la palabra dice que cuando vamos a pedir algo a Dios tenemos que sentirlo en el corazón, porque si no lo sentimos, el Señor no va a hacer la obra para manifestar y materializar lo que le estamos pidiendo. Aquí la fe es muy importante, el creer lo que se está haciendo por fe. Hay que creer lo que se está haciendo por fe para que se pueda materializar en el mundo físico, primero en el mundo espiritual y luego en el mundo físico. Bueno, hasta aquí mi resumen de lo aprendido en el nivel básico número 2. Muchas gracias. Dios les bendiga poderosamente.